el hueso frontal y los maxilares. En el hueso frontal, pues es un hueso muy importante que pertenece a los huesos del cráneo. Encontramos acá su parte anatómica, donde encontramos una tuberosidad frontal, la línea temporal, una cara temporal, un arco superciliar, acá lo podemos ubicar, un borde supraorbitario. En su cara interna encontramos pues muy importante un surco del seno sagital superior y una fosa frontal. Acá encontramos unos rayos X de donde podemos evidenciar todo lo que es la parte del hueso frontal con sus senos frontales. Acá lo podemos ver. Por acá podemos evidenciar una línea temporal. En esa parte queda el agujero supraorbitario. Acá está el borde o la línea supraorbitaria. Por acá encontramos la glabela. Estas son las como en la parte anteroposterior. Acá es una lateral donde podemos encontrar el hueso frontal, el seno frontal. Pasamos a los maxilares. Acá encontramos uno inferior y uno superior, donde pues encontramos los cóndilos maxilares, el cuello maxilar, rama del maxilar inferior, ángulo del maxilar. Por acá podemos ver que en su parte en la parte maxilar superior encontramos acá un proceso frontal, acá una espina nasal anterior. Acá encontramos un rayos X, AP de los maxilares. Acá podemos ver lo que es el cóndilo mandibular, las ramas mandibulares. Por acá la podemos encontrar, el ángulo mandibular, el borde inferior de la mandíbula, el canal mandibular. Acá lo podemos evidenciar. Bueno, estas son como unas de las partes, los cóndilos. Acá se pueden evidenciar. Les voy a hablar sobre la anatomía radiológica del hueso parietal, del hueso temporal y del hueso occipital. Acá tenemos una radiografía lateral del cráneo donde podemos identificar el hueso parietal, el hueso temporal y el hueso occipital. Les voy a nombrar algunas características anatómicas de cada hueso. El hueso parietal es un hueso par situado encima del hueso temporal, detrás del hueso frontal y delante del hueso occipital. Tiene una forma cuadrilateral y forma el techo de la caja craneana. Presenta dos caras, una externa y otra interna, 4 bordes y 4 ángulos. El hueso occipital es un hueso impar, medio y simétrico, situado en la parte posterior e inferior del cráneo. Presenta una forma romboidal y se localiza detrás del hueso esfenoides y de los huesos parietales. Tiene a los lados a los huesos temporales. Además, se articula con todos los huesos. Ofrece para su estudio 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Y el hueso temporal es un hueso par situado en la parte inferior y lateral del cráneo, entre el hueso occipital, el hueso parietal y el hueso esfenoides. Presenta una parte escamosa, una parte mastoidea y una parte petrosa o peñascos. Me tocó el hueso cigomático y palatino. Como podemos observar, generalidades, el hueso malar, pómulo, parte esquelética de la mejilla, órbita ocular, es cuadrilátero, plano, par, corto y compacto. Aquí está el hueso cigomático. Arco proceso cigomático de la cabeza del elefante. Como podemos observar la trompa del elefante, mírenla aquí, y es par. Su ubicación al lado del hueso temporal, encima del maxilar, como podemos observar, sus caras, lateral externa cutáneo, el agujero cigomático facial, media interna, el agujero anterior articular, segmento posterior temporal. Arquitectura y configuración externa, estructura, hueso cigomático formado por tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso, conducto Y, cigomático temporal, paso nervioso maxilar, vasos cigomáticos temporales y maxilares. El hueso palatino, como podemos observar, es par. Aquí está el hueso palatino. Hueso palatino es par, se encuentra en la parte anterior de la cara, es uno a la derecha y otro a la izquierda, la línea sagital, se compone de 2 partes, uno horizontal y otro vertical. Hueso palatino, proceso orbitario, cresta etmoidal, cresta conchal, cresta nasal, lámina horizontal, lámina aquí podemos observar con qué se articula con el maxilar superior palatino, opuesto etmoides, esfenoides, corneta inferior y el vómer. Aquí podemos observar dónde queda el hueso palatino. Los palatinos se articulan con el hueso maxilar del lado opuesto de la línea media, con el frontal del etmoide, como les dije, huesos propios de la nariz, los palatinos el vómer hacia el medio y hacia atrás. El etmoidal y los huesos nasales. El hueso vómer está articulado con el esmoide, con el etmoidal, con el palatino y el maxilar superior.
Aquí lo podemos mirar en una proyección de Water acá y en una proyección lateral de maxilar o de cara. Anatómicamente tiene 2 alas, tiene 4 bordes, tiene un anterior, superior, borde posterior, borde inferior y es como una laminilla muy delgada y compacta. En el centro se presenta un surco que es el surco bomeriano. El etmoide tiene unas características de hueso simétrico mediano único, se encuentra delante del esfenoide y por detrás del hueso frontal, tiene una estructura y lo podemos mirar aquí en esta vista en una proyección de Water. Aquí están las cervillas etmoidales. Acá en una proyección lateral de cráneo podemos encontrar el seno etmoidal. Tiene unas partes que es una cara anterior, una cara posterior. Tiene una lámina vertical, tiene una horizontal y tiene las masas laterales. Tiene unos laberintos que consta de una cara superior, una cara anterior, una cara inferior, una cara posterior, lateral y medial. Acá están los huesos nasales, que también hacen parte de la cara. Tiene unas características que es par, corto y compacto, sirve de inserción de los tejidos cartilaginosos que le dan la forma a la nariz. Se encuentra al lado y lado entre los procesos frontales de los huesos maxilar y se une con el puente de la nariz. Presenta 2 caras, anterior y posterior, 4 bordes, superior, inferior, intermedio y medial. Aquí está la cara anterior, cara posterior, borde superior, inferior, lateral y medial. Se lo puede observar en una proyección de Water. Mire, aquí están los huesos nasales. Y en una proyección lateral de huesos propios de la nariz, aquí se encuentra. El día de hoy vamos a hablar sobre el hueso lagrimal y cornetes. Los cornetes son estructuras formadas por hueso compacto, cuya cubierta es una delgada y delicada mucosa nasal. Se ubican en las partes laterales de cada cámara nasal. Acá los podemos encontrar, el cornete superior, cornete medio y el cornete inferior. Su función es humidificar el aire que llega a los pulmones, filtrar el aire que se respira, calentar el aire antes de que ingrese a los pulmones. Para ello, su porción interna está altamente vascularizada, lo que produce un aumento de temperatura en el aire inhalando antes de que éste entre a los pulmones. Estas temperaturas bajas, inhalar por la nariz puede evitar el broncoespasmo. También proporciona la mayor parte de la mucosa nasal para que el aire fluya. Los cornetes nasales se dividen en cornete inferior, medio y superior, donde el superior y medio están insertados en el hueso del etmoides y el cornete inferior se va a insertar en el hueso palatino. Debajo de cada uno de los cornetes, como agrupándolos o protegiéndolos, están los meatos del mismo nombre, que son las vías de comunicación de la nariz con los senos paranasales y que sirven para puertas de salida del moco que exudan los senos. Acá lo encontramos, los cornetes, acá en el número 11. Lo podemos observar. El hueso lagrimal o hueso lacrimal o unguis es un hueso de la cara. Es una pequeña lámina ósea, compacta, cuadrilátera, delgada, con 2 caras, externa y interna. 4 bordes que por su forma y tamaño se parecen a una uña. El unguis está exclusivamente formado por tejido compacto. Acá lo podemos observar. El unguis está exclusivamente formado por tejido compacto. Se articula con 4 huesos, por arriba por el frontal, por detrás con el etmoides, por delante con el maxilar superior y por debajo con el cornete inferior. Acá lo observamos. Acá vemos la vista anterior. Están. Acá los podemos encontrar también. Lagrimal. La cara medial, la cara lateral. Visión anterior.